Bueno, si les parece, vamos a comenzar la sesión de la tarde por un poco ajustarnos al horario y como además, como saben, aparte de la intervención que ahora oirán por parte de mi compañero Antonio Ramos, está previsto a una hora hacer la visita a santuarios y evidentemente eso sí que nos constriñe en el sentido de que nos adaptemos a ese horario y por lo tanto porque empecemos y yo creo que está la mayor parte de la casa. Bueno, a mí me ha tocado, como ya han visto esta mañana, que cada uno de los intervinientes pues, es presentado por una persona y a mí me ha tocado presentar a Antonio Ramos. A ver, eso significa de alguna manera que me han dicho que sea muy escueto. Lo que pasa es que eso conmigo y con Antonio es complicado. Es decir, si yo tuviera que presentar a Antonio Ramos, tendría que estar pensando en qué facetas de Antonio Ramos tendría que centrar un poco la presentación que voy a hacer aquí ahora. Bueno, además, evidentemente, nuestra relación se remonta hace muchísimos años y en ese sentido yo tengo un... Pero sí me parece muy interesante y muy importante resaltar especialmente una faceta de Antonio Ramos, que es la que nos trae un poco aquí a esta conferencia en concreto y un poco a todos los seminarios, que es una faceta relativamente reciente en cuanto a su manifestación pública, pero evidentemente una faceta que lo retrata bastante bien como persona, como investigador, desde que yo lo conozco, ¿no? Antonio Ramos en ese sentido pues es una persona que llegó a Granada hace muchísimos años y que cuando llegó se hizo notar. Y se hizo notar porque desde el primer momento, bueno, pues era una persona con unas iniciativas particulares, personales, que representaron, yo quiero recordar alguna palabra más o menos que ya tuve ocasión de decirle en público en su tesis doctoral, que era un soplo de aire fresco que llegaba a la Universidad de Granada en aquellos años, hace ya bastante tiempo. Cuando estoy hablando de cuando llega para hacer su tesis doctoral, y su tesis doctoral, supongo que la mayor parte de la gente pues no sabe de qué va, no tenía absolutamente nada que ver con las cuestiones que nos reúnen hoy aquí y que tienen que ver un poco con los seminarios regreses y con todo este tema. Quería decir que eso llegó muy posteriormente y que en ese tiempo, desde que empezaron esas cosas, a ver, desde que llegó a la Universidad de Granada hace muchísimos años, ya tenía una vocación bastante especial y en paralelo con su propia formación en temas académicos, en relación con su tesis doctoral, con su línea de investigación que allí en Granada encontró, centrado en su pueblo natal. Es decir, Antonio ya desde el primer momento y tiene publicaciones muy antiguas en relación con el poblamiento de la zona de Chipiona y de época romana. Su vinculación con su tierra natal no ha surgido recientemente, sino que se mantiene prácticamente desde que yo creo que él empezó con la actividad arqueológica y para eso hay una serie de publicaciones sobre el asunto, ¿no? Sin embargo, ha habido unos cuantos temas que le han ido polarizando hacia esa relación con su tierra y con ciertas investigaciones que incluso se podría decir, visto con una perspectiva de un cierto tiempo, que han sido a contracorriente. Es decir, que Antonio Ramos no solo le interesaba su tierra, los asuntos relacionados con las huellas arqueológicas que había en esta tierra, sino un interés muy especial por algunos elementos dentro de ese elenco de cuestiones y que además, y eso no me atrevo a decir si es una posición personal o no,
que en general, digamos, iban a contracorriente de lo que habitualmente se venía considerando desde el punto de vista popular o incluso en ciertas líneas de investigación y popularización. Me refiero básicamente a dos temas. Uno primero, que es el tema de los corrales, que son, bueno, la mayor parte de ustedes pues no son de aquí, pero supongo que ya algunos hemos hablado y algunos conocen, que son esos espigones que desde la zona de las canteras que penetran en el mar y que constituyen una singularidad bastante destacada, su refrendo en la historia local, tanto popular como incluso académica, acerca de un fenómeno muy particular que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos del mar desde esos sistemas de pesquería que son los corrales. Antonio ingresó desde hace tiempo y tal, y tiene sus publicaciones, pero digo que cuando dice que va a contracorriente es que aquí, por ejemplo, la gente que es de la zona, incluso mucha gente que conoce un poco de ese tipo de fenómenos, siempre han dicho que eran construcciones de época romana y que eran unos sistemas de aprovechamiento romano. Pues Antonio, después de un trabajo serio, profundo, como él lo caracteriza, minucioso, exhaustivo, a veces obsesivo, pues ha llegado a decir, y creo que es difícilmente rebatible, que se trata de una cuestión breve que se trata aquí en una determinada manera, lo que incluso yo diría que le causó alguno que otro desentimiento y algún tipo de problema en relación con esa popularidad. Y ya la cuestión que me parece más importante es la segunda cuestión, que tiene que ver con el santuario de reglas y todas las cuestiones que podremos incluso seguir en su conferencia, claro, y luego tendremos una versión que será la que tengamos en la visita. Por supuesto, tienen toda esta exposición magnífica que de alguna manera creo que vienen a plasmar de una manera muy clara que esto no es fruto de una ocurrencia, de alguna intuición, sino que esto es fruto de un trabajo largo, intenso, profundo, que podrá o no podrá compartirse, pero aquí están los argumentos. Y en este caso no es un problema de lo que ocurre muchas veces en arqueología o en historiografía y en este tipo de historias, es decir, te creo, no te creo. Es decir, esto hay que rebatirlo. Y en ese sentido, bueno, pues creo que entonces, él, a través de una pequeña lamparita, que la tenemos por ahí en algún pequeño, aquí atrás, ¿no? Estaba también. Los dos arquitos, ¿no? Era como una aguja, una mirilla, donde él se asomó y vio un mundo que nadie había visto. Esto es como Alicia al otro lado del espejo. Perdón por la de eso. Plantea claramente que, bueno, que sí, que existen las posibilidades de mirar a través de una rendija, ¿no? Y ver un mundo que está ahí. A ver, ¿es el mundo de la fantasía de Alicia? Yo no lo creo. Yo que he compartido con muchas horas con él, muchas discusiones, en fin, entiendo que se puede discrepar, entiendo que se puede estar de acuerdo, se puede matizar, no sé cuánto, pero evidentemente hay ahí un trabajo muy interesante. No hace mucho tiempo, porque en realidad el dar a conocer esto a los medios públicos no tiene una antigüedad, de hecho hay una sola publicación, si no estoy mal informado, a través de un congreso que se organiza desde la Euroárabe de Granada y que se publica por primera vez, un poco lo que nos va a dar a conocer. Eso ocasionó un cierto revuelo a nivel incluso de la prensa de este país y en medios de distintas naturalezas, desde lo más local y desde lo más popular hasta incluso pues, con un ámbito de especialistas, congresos internacionales, donde se le ha invitado para que fuera a contar esta misma historia y a demostrar lo que él decía, ¿no?
Entonces, en ese sentido, me parece que lo que nos va a contar no solo tiene el valor de esa descripción más o menos arqueográfica y tal, sino que detrás tiene una maravillosa historia que en algún caso, cuando yo lo he podido compartir con de alguien que me ha querido escuchar, no, he dicho, no, sí, esa historia es más interesante incluso que la historia del propio monumento, y creo que eso hay algo. Entonces, a ver, Antonio Ramos es básicamente un currículum extenso, largo, diverso, pero sobre todo apasionado. Y lo que van a escuchar hoy es la historia de eso, y espero que desde esa pasión, y bueno, nos lleva a ese reto de decir qué es la verdad y qué no es la verdad. Entonces, en ese sentido, creo que parte de la documentación que tienen en la mano y que tiene que ver con este seminario y con los próximos que han de venir, que por supuesto han salido de su mano, y en ese sentido reflejan bastante bien no solo la pasión de un visionario, sino un trabajo serio y tal, y sobre todo una reflexión teórica profunda, compleja, difícil, que ya esta misma mañana nos ha dejado ver en la presentación que ha hecho de los seminarios rebeldes. Así que espero que todo esto que les anuncio pues sea lo que escuchen ahora, y desde esas pequeñas claves que quizás él no va a insistir en ellas, sobre la charla que nos va a dar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Me ha hecho muy fácil, mucho más fácil la conferencia, que duda cabe, con estas claves que me ha facilitado. Bien, cuando yo llegué al Santuario de Regla hace unos años, simplemente con el interés de un reconocimiento de la arquitectura, venía de cerca, venía de los corrales de acá. Esos corrales me indicaron, ve allá. Entonces, pues yo no esperaba que fuera un trabajo como el que se está desarrollando, ni que de la arquitectura tuviera que saltar a la literatura. Cuando yo llegué allí hace unos años, en el 13-14, pues me recibió, como cabe esperar, ¿verdad? En cualquier caso, y como podemos pensar en líneas generales, pues me recibió una historia eclesiástica, obviamente, tradicional, al uso, una historia descriptiva de los acontecimientos eclesiásticos, una historiografía que denominamos historicista y romántica, que había surgido en el siglo XIX, digamos, al calor y sin solución de continuidad, y sucediéndose sin solución de continuidad a toda la narrativa mítica previa, escolástica, agustina, antiguo regimental, centrada en la leyenda de la aparición de la Virgen de Regla. Una leyenda que fue absolutamente demolida por los mismos historiadores eclesiásticos franciscanos cuando abrazaron el positivismo. Pero ese libro franciscano positivista que se vende ahí mismo, pues no ha tenido el eco que debiera de haber tenido, y esta leyenda pues la podéis consultar en una historia oficial del pueblo, en la historia popular, y es una intrahistoria que explica los orígenes más remotos del convento, como asimismo del propio pueblo, ¿no? Por lo que le toca. De manera que esta leyenda de la aparición milagrosa de la Virgen de Regla junto a un castillo castellano, que se supone castellano, dice la leyenda, bueno, indica la leyenda que es castellano, pero obviamente no da argumentos, y es una leyenda que, digamos, guarda todos los lugares comunes, todos los tópicos de estas apariciones marianas de la Reconquista, vírgenes fernandinas o alfonsinas, leyendas que en todos los sitios reinician la narrativa histórica en una nueva tierra. Es una manera de enraizarse, obviamente, de manera que es una narrativa con sentido colonizador.
¿verdad? Para empezar, pero yo diría que claramente con sentido recolonizador de la reconquista. En este sentido, la Virgen de Regla aparece en un pozo milagroso, en un pozo donde había sido escondida, ocultada a la llegada de los musulmanes al país, de manera que ya estaba aquí de antes y le rendían culto unos monjes ¿de quién? De San Agustín, ¿verdad? Como los propios agustinos que habían, digamos, pertrechado la leyenda. Y eran unos monjes que venían del norte de África y tal y cual. En fin, eso ha sido un poco no bastante rebatido, mismamente porque el icono de la Virgen de Regla es una virgen románico-gótica, ¿verdad? Castellana, y no tiene nada que ver con el norte de África. Entonces, obviamente, la aparición de la Virgen de Regla pues venía a significar la reconquista de la Virgen de Regla de su lugar, donde ya estaba. Obviamente, y queda claro, y como podemos considerar para tantos ejemplos, la leyenda más que del icono nos habla de los propios frailes y de su interés, de su motivación, ¿verdad?, por enraizarse en la tierra y darle sentido a su presencia a todos los niveles, ¿no? Como decía, el historicismo franciscano positivista, esto que nos vino renovando, ¿verdad?, digamos, iniciando la propia historia como disciplina, ¿verdad?, con este positivismo, pues, como decía, rebatió absolutamente la leyenda y lo hizo con los instrumentos característicos, ¿no?, de este historicismo positivista, la crítica documental de las fuentes históricas, que permitía, junto con algunos estudios ya recientes del icono de la Virgen de Regla, permitía considerar que la Virgen de Regla, más que una aparición romántica, había aparecido en la tierra, digamos, portada por las primeras tropas o la primera repoblación, ¿no?, castellana del lugar. Pero, sin embargo, este historicismo positivista no tocó en absoluto, no hizo ninguna mudanza en las interpretaciones de la arquitectura del monasterio, que era toda llevada hacia ese siglo XIV, hacia ese origen de los castellanos en la tierra, y concretamente esta ventana de Chipiona o este Ajimé salvado, ¿verdad?, pues sigue obviamente considerándose un producto castellano, mudéjar, ¿verdad?, de esa época, lo mismo que la pieza de sótano que hemos identificado como una pieza eclesial, ¿verdad?, de cripta o de iglesia subterránea, pues era considerada, y eso todavía aparece, ¿verdad?, precisamente en este libro de los franciscanos Buey y Vallecillo, que podéis adquirir, creo que casi lo regalan, ahí en la tienda de regalos del monasterio de Regla, que está abierta al público, pues se indica que esa pieza de sótano, decía, no era otra cosa que la bodega del castillo del fundador castellano del convento. Sin embargo, volviendo a nuestra llegada al monasterio, pues claro, nosotros no llegábamos ya con esta visión de la arquitectura desde una perspectiva de la historia del arte descriptiva, historicista, de los estilos artísticos. Obviamente eso nos daba un alcance, una mirada, pero no nos permitía profundizar. Yo personalmente ya aportaba una fundamentada concepción textual y semiótica como arqueólogo, ¿no?, de la cultura material, de manera que yo ya había un poco recorrido todo ese desarrollo estructuralista del arte que había acaecido a lo largo del siglo XX. No sé, la escuela por ejemplo, ¿no?, centradamente desde la escuela de Warburg, o nos suena todo la iconología de Panofsky, o los últimos estudios en este sentido de Baschandal, ¿no?, con su ojo de época, para llegar a toda la semiótica del arte, tanto
tanto estructuralista como Barthes, como la postestructuralista, que nos ha llevado a un giro icónico o un giro visual, ¿verdad? A una independencia de la visión y del icono con respecto al propio lenguaje, ¿verdad? Giro visual o icónico como paralelo e independiente del conocido previamente como giro lingüístico, ¿no? Que da una primacía al lenguaje en toda la cultura humana. De manera que considerábamos que esa arquitectura, o incluso, ¿no?, la literatura con la que después nos meteríamos, pues antes de ser fuentes históricas para nosotros, pues lo serán, porque la arquitectura, como la literatura, como cualquier cultura material, ¿verdad?, es, digamos, parte agentiva del acontecer mismo, de la historia. Son textos en acción, textos en acción. Recordaba, se me venía a la cabeza esta idea cuando esta mañana nuestros dos conferenciantes inaugurales han hablado, ¿no?, de cómo los textos marcan la realidad, ¿no? Y cómo se había, digamos, un poco obviado, ¿no?, la importancia de la literatura para hacernos cargo de ese mundo que se estaba realizando con ella. En definitiva, la cultura material está constituida de significado, constituida significativamente. Yo, como arqueólogo que me he tenido que enfrentar a esta barbarie, diría yo, del utilitarismo y el funcionalismo utilitarista práctico en función de nuestra perspectiva como histórica de la cultura material prehistórica, pues claro, os diría, pues incluso el elemento de hoz, la siega del cereal, esa función es cultural y significativamente constituida. No hay nada fuera de la cultura, en la cultura material. Y digamos, mucho más entendiendo que está históricamente determinada, responde a un mundo de sentido concreto. Digamos que son, más allá de ese objetivismo positivista que pretende encontrar la verdad absoluta, nuestras fuentes históricas están absolutamente contaminadas, diría yo, para darle fuerza a lo que quiero expresar, contaminadas de cultura, porque de entrada parten o se originan por ese soplo de vida cultural que le da existencia, que es subjetivo, que es relativo. Pero hay que tener en cuenta y presente que esta concepción de cultura material significativamente constituida nos da la posibilidad, de poder comunicarnos con ese otro pasado o otro espacialmente hablando hoy día, ¿verdad?, que porta sus mensajes, sus significados en esa expresión textual, icónica o lingüística, por poner ejemplo de dos culturas materiales. Es así que la sintaxis icónica de una escultura, de una arquitectura, como la sintaxis lingüística de la literatura, no son más que, digamos, formas textuales, la forma de una semántica pragmática, de un significado, digamos, propio de una época, epocal, un significado propio de un tiempo concreto de la historia, de la cultura. De manera que, con esta naturaleza y constitución, pues, digamos, el estudio de toda cultura material solo puede ser abordada como una traducción de un texto literario requiere una interpretación, pues igualmente hacerlo extensible a toda la cultura material, de manera que con esta constitución, repito, significativa de la cultura material, fruto de una cultura, pues solo puede ser abordada su estudio desde la propia hermenéutica del sentido, desde la propia hermenéutica semiótica,
que tenga, digamos, competencia dialógica con esa cultura material, con ese libro que se lee, para hacerse cargo uno que está estudiando ese libro, esa cultura material, hacerse cargo del discurso del mundo que sostienen, para escuchar las palabras que nos dicen, no lo que queramos leer o buscar, porque ahí es una, digamos, de los callejones sin salida que nos lleva el positivismo y que concluye, es que las fuentes no dan más datos y toda la carga de nuestro desconocimiento puede estar siempre, ¿no?, a lo mejor mal atribuida, digamos, a esa parquedad de las fuentes. Yo creo que las fuentes hablan de lo que les interesa hablar para estar en el mundo. Solamente que ese mundo del que hablan no es el que nosotros, por el que nosotros le preguntamos. O no le preguntamos, digamos, con el lenguaje, con la actitud emic, ¿no?, del antropólogo que quiere contactar con ese indígena. Bien, entonces esta perspectiva semiótica y textual de la cultura material, pues permite superar estas limitaciones del positivismo, permite trascenderlo, ir más allá. Y sobre todo superar esa hermenéutica historicista de la literalidad, ¿verdad? Y la proyecta hacia una comunicación culturalista más abierta, de un diálogo abierto. Bien, pues digamos que provistos con esta visión semiótica, los discursos arquitectónicos y literarios que hemos puesto de manifiesto desvelan unas microhistorias monásticas que hilan una nueva y sorprendente historia reglense pletórica de acontecimientos trascendentales directamente repercutidos de la gran historia de cada época que rodea el lugar. No vienen de ningún lado extraño, están ahí, y son los que producen los lugares. Esa es la historia que está produciendo, que se está, digamos, manifestando aquí, allá, acullá. Pero conviene decir en estos momentos, y un poco para justificar esta exposición de fundamentos para poder entender lo que abordamos, conviene decir que nuestro interés personal no ha sido precisamente en ningún caso un monasterio, una época visigoda, una época andalusí, no concretamente, que sí, pero que sí como cualquier otra época. Nosotros estamos interesados en este proyecto en una investigación, en una exploración de los fundamentos y de los planteamientos de la propia investigación histórica, ¿verdad? Su ontología, su epistemología, eso es lo que nos interesa, comprender la capacidad semiótica, la capacidad que tenga nuestra hermenéutica, nuestra manera de mirar e interpretar la cultura material del pasado para, digamos, la predicación, como decía Pedro en nuestra presentación, de la argumentación histórica. Es ahí donde yo encuentro el valor de la verdad que nos interesa, que no es otra cosa que un camino hacia la verdad, y es ese camino en el que se disfruta de la profesión, pintando el cuadro, borrándolo, tachándolo, etcétera, ¿no? Pues ese objetivo de la argumentación es el objetivo de este proyecto. Da igual lo que me haya encontrado, que si visigodo, andaluz, ¿qué me voy a encontrar acá? ¿Verdad? Me encuentro lo que hay. Y me sirve, obviamente, todo lo que hay. Bien, provisto de este enfoque semiótico de la cultura material, teníamos también muchos indicios elocuentes, ¿verdad?, desde los que partir. Indicios elocuentes, por supuesto, que estaban todos presentes en la historiografía subalterna, está escondida en las notas a pie de página en los libros del 19, esta que no asoma por ningún lado en las crónicas oficiales, arriba, no, nada, ¿no? Es una historiografía secundaria, subalterna, en definitiva, porque era la crónica historicista romántica, ¿verdad?,
es la oportuna para este presente histórico, de manera que esta literatura, esta historiografía subalterna, pues estaba obviamente muy escondida, olvidada. Bueno, partíamos, obviamente, partíamos de que estábamos en un lugar señalado ya por la historia. Perdona, se ha ido, perdón, no, nada. Ahora. No era un lugar, digamos, cualquiera, era un lugar señalado por la historia, permitirme esta reconstrucción, desde época romana, ¿verdad? Estábamos en un lugar protagonista para el comercio internacional de Occidente, es decir, el nacimiento de la civilización de Occidente, pues es esta costa, el río, el puerto de Sevilla, la urbe de todos los tiempos, ¿eh? Y aquí precisamente estamos en su embocadura, es decir, en su antepuerto. Si la vida de una Sevilla es su puerto, la embocadura es su antesala, es el antepuerto. Todo barco que proceda de donde proceda, de ayer o de hoy, tiene que fondear necesariamente en la boca del río, que es el mar vecino de esa boca del río, y es la embocadura, Tiene que fondear para, digamos, adecuarse del régimen de navegación náutico que trae hacia el régimen de navegación fluvial que va a emprender, y para lo cual, precisamente, Sevilla, que está bien retirado, ¿no? ¿A cuántos kilómetros estaba? ¿70? ¿O no? ¿En cuántos kilómetros? O sea, muy alejado, pues el barco espera aquí que la marea de Chipiona lo lleve a Sevilla. La marea de Chipiona lleva el barco de ayer y de hoy, porque permite el calado del barco, permite, digamos, optimizar el calado del barco, y además la inercia de la marea, el barco va, digamos, desahogado, y antes sin motor, pues era, ¿verdad?, necesario obligatoriamente. De manera que este lugar de Regla, tenemos constancia de una pequeña instalación púnica al calor del primer comercio de salazones de pescado, pero que inmediatamente se le construye en época romana, en el siglo II a.C., el faro que en las fuentes aparece como el faro más antiguo conocido por el momento, ¿no? En las fuentes históricas, el Monumentum Caepionis, de manera que estamos ante un vicus a mare, un vicus portuario con faro, que no hay eso tampoco en todos los lugares, como es normal, De manera que a continuación también sabíamos, en esta historiografía subalterna, que Jordanes, un historiador de los godos del siglo VI, pues me he acordado ahora, Paco, cuando hace muchísimos años te preguntaba yo por este detalle y todavía recuerdo la respuesta. Pues Jordanes escribe que el lugar se denomina Monumentum Scipionis. Había cambiado, se dice, corrompido, mutado, transformado la denominación de Caepionis por Scipionis, ¿verdad? Caepionis era un general romano un poco olvidado, no había entrado con honores de gloria en Roma, había vencido a Viriato con una traición, eso no se lo perdonaron allá. Caepionis no era un nombre como Scipionis, obviamente, ¿verdad? Y en época tardoantigua, no sabemos por qué fenómeno, aparece con la denominación de Scipionis, de donde los estudiosos han permitido fundamentar la derivación del nombre de Chipiona. Como mozárabe, la SC se muta a Che y la terminación A propiamente de la arabización, ¿no? del momento. Sabíamos también de la existencia en el lugar de dos espacios funerarios diferenciados, una necrópolis clásica y un cementerio cristiano.
Luego, por lo pronto, había relación, ¿verdad?, de épocas en distintas facetas. Y el cementerio cristiano, pues, rendía inscripciones cristianas desde la época más antigua que podemos considerar en el país, desde mediados del siglo V, con inscripciones de estas comunes de la época, con el Famulus Dei, pero la última que tenemos conocimiento es, y viene al caso de nuestra exposición, la última que tenemos conocimiento es de la famosa monja urbana, ¿verdad? Una monja de finales del siglo VII que nos permite considerar no solo la existencia de un monasterio en el lugar, un monasterio visigodo, sino también de que sea previsiblemente un monasterio dúplice, habida cuenta que estamos en una época donde había ya legislado desde la Iglesia, ¿verdad?, que los monasterios femeninos, la existencia de los monasterios femeninos tenía que venir sancionada, tutelada, la tutio, por un monasterio previo masculino. De manera que el hallazgo de una monja, ¿no?, de un epitafio de una monja, pues nos permite descubrir realmente un monasterio de estas características. También sabíamos la existencia, ¿verdad?, de indicios elocuentes en la arquitectura, sobre todo en estos ejemplos que antes he citado de esa ventana tan extraña y del sótano ahí que nunca se dejaba ver, que era difícil de ver, ni en mi etapa de monaguillo en el santuario de Regla pude entrar en el sótano, porque me decían que había demonios y que los monaguillos no podían estar allí. En fin, no pude tampoco verlo, aunque recientemente sí se me ha permitido. También sabíamos en la historiografía de relaciones establecidas entre Chipiona y dos fuentes históricas importantes, muy importantes. Por un lado, una de las pocas geografías de la época que existe en el país, la geografía de la Vita Fructuosi. Los estudiosos, los estudios fructuosianos indicaban que en esta tierra comprendida entre la bahía de Cádiz y la desembocadura del río Guadalquivir era el territorio gaditano donde Fructuoso había fundado un par de monasterios, uno de ellos dúplice importante, el nono, al que nos referiremos después. De manera que había, ¿verdad?, ese hilo del que tirar para ver qué pasaba con ese tema. Y por otro lado, los estudios idrisianos, ya desde el pasado siglo y de la mano, digamos, tan importante como la firma de Eduardo de Saavedra, ¿verdad?, el trabajo al que nos referiremos también después, pues nos indicaban que este autor, descubridor de Numancia por la lectura de las fuentes escritas, ya lo adelanto, pues claro, me indicaba que aquí debía de estar el lugar llamado Las Mezquitas en la geografía árabe de Al-Idrisi. Bien, con estos planteamientos semióticos, continúo, y textuales de la cultura material en general y de la arquitectura, pues obviamente nuestra llegada al monasterio iba a ser, es decir, portando una arqueología procesual de la arquitectura y una arqueología postprocesual de la arquitectura. Nuestro trabajo iba a ser una antítesis de la arqueología de la arquitectura que se estaba desarrollando en el país. Una arqueología neohistoricista de la arquitectura que no me interesaba para nada. Quiero destacar de partida que su seña de identidad más destacada, la matriz Arris, es un constructo neohistoricista que no sirve para gran cosa desde la arqueología procesual, porque no permite ningún análisis sedimentario del registro arqueológico que permita, digamos, reconstruir la formación de un sedimento, de un yacimiento,
como realizaría un paleontólogo, que no con la matriz Harris, obviamente, sino con secuencias, ¿verdad? Secuencias geológicas, con columnas estratigráficas, con los instrumentos del análisis sedimentario. Y si no sirve para reconstruir ese proceso sedimentario, mucho menos para reconstruir el proceso constructivo, o por lo menos igual, como sí lo realiza la arqueología procesual. Pero como todo positivismo lo realiza, porque la arqueología procesual es un neopositivismo y antes tenemos que mirar hacia atrás, y lo mencionaré quizás también después, a nuestro positivismo, el que se desarrolló a comienzos del siglo XX entre los historiadores, entre los arquitectos e historiadores positivistas, que se enfrentaron con los estudios de los primeros monumentos históricos. Resalto la figura de Torres Balbás. De manera que, si por un lado la matriz Harris no nos sirve para nada, pues la visión que se dice paramental de esta arqueología, pues tampoco. Una arqueología de la arquitectura paramental para mí es absolutamente miope. ¿Por qué? Porque le falta la lupa de la estructura, que es un paramento sino un recrecimiento estructural. No hay elementos más allá de la estructura. De manera que, ¿qué hacía Torres Balbás o cualquier, digamos, de sus compañeros o estudiantes? Pues se enfrentaban al edificio en su integridad. Un arqueólogo que estudia en la arqueología de la arquitectura, alzados, si no tienen, y no saben reconstruirlo, que es otra cosa, pero no tienen. ¿Qué estudia el arquitecto? La planimetría, claro, la base de la estructura. Lo demás, pues bien, puede servir el paramento, qué duda cabe, para encontrar rasgos, ¿verdad?, del mantenimiento a través del tiempo, la reutilización. Por supuesto, no es un elemento a olvidar, no, pero hay que darle su lugar. Si equivoca el camino arqueológico, la arqueología de la arquitectura del país también equivoca de igual manera el camino arquitectónico. De partida, soy conocedor, no sé si estáis pendientes, soy conocedor del debate y la crítica que ha establecido toda la arqueología de la arquitectura en nuestro país frente a la historia del arte del país, fundamentalmente de la misma escuela, no, fundamentalmente o mayoritariamente, hegemónicamente, del propio historicismo. La arqueología de la arquitectura neohistoricista, dentro del historicismo, se ha encargado de rebatir a toda la historia del arte historicista de los estilos artísticos, sin conseguir obviamente ningún calado, ninguna trascendencia. No ha criticado esta arqueología de la arquitectura a la historia del arte del país en función de los nuevos estudios estructuralistas sobre el arte, ni por asomo. No dice nada en su crítica a los historiadores del arte del país. Pero por más, yo diría que lo que ha hecho con su crítica neohistoricista es un empobrecimiento y una reducción incluso del valor del historicismo clásico. Y permitirme la observación, la arqueología de la arquitectura ha reducido la arquitectura a construcción y ha llevado a reducir la construcción a técnica. De manera que ha olvidado que la arquitectura es el arte de la construcción, que arquitectura y construcción son cultura y arte, y no pueden salir de ahí, ¿verdad? De manera que, si enfatizan el papel de la arqueología en esa disciplina, arqueología de la arquitectura, yo diría todo lo contrario. La arqueología de la arquitectura o es arquitectura o no puede ser literalmente arqueología.
La arqueología que excavamos, ¿qué es? Básicamente, sedimento autóctono, este tejado que se nos cae, las paredes que se nos caen, el túmulo que se forma, la evolución de ese túmulo, son sedimentos propios, endógenos, autóctonos, están ahí las paredes y tal. Pues obviamente ahí la arqueología es toda ella arquitectura derivada, digamos derrumbada, derruida, ¿no? Alterada, como queramos decirlo, pero arquitectura. Y si los arquitectos quieren sacar algún provecho de ese estrato, es reponiendo ese estrato como pared para tener, ¿verdad? Como hace el paleontólogo con el dinosaurio, que de un huesecito, ¿verdad?, te saca el animal entero, y no lo creemos, porque están trabajando con métodos, con una heurística y con una semiótica sedimentaria, argumentada. ¿Nos creemos los argumentos? No, yo soy profano en la materia, digamos los colegas de la profesión. En definitiva, nuestro estudio de la arqueología y de la arquitectura del monasterio, pues ha partido de estos planteamientos del historicismo positivista nuestro, de principio de siglo, que estudiaba los monumentos históricos en su integridad, con sus plantas, sus alzados, sus elementos, etc. Y es ahí donde enraizamos nuestro trabajo, ahora actualizado, que duda cabe, con todo el neopositivismo de la arqueología procesual. De manera que ya es simplemente indicar que no ha habido en mi trabajo acá ninguna intervención física en el patrimonio, en absoluto. Todo ha sido observación visual, es decir, una prospección procesual, ¿de acuerdo? Digamos, programada, diseñada, etcétera, y por lo tanto, como arqueología procesual, orientada a los problemas. ¿A cuáles? Pues a conocer cuáles son los procesos constructivos existentes. ¿Para qué? Para definir los distintos proyectos arquitectónicos presentes. Ese es el objetivo de una arqueología procesual, estar orientada a los problemas. Es decir, es un tanto lo que hacía Torres Balbás o sus colegas cuando se enfrentaban a un monumento histórico. Entre los indicios relevantes, perdonar que se me ha ido un poco la diapositiva, aquí viene una imagen, perdonad, de las inscripciones que aparecen también en la exposición, ¿verdad? Lo que os decía del cementerio cristiano, con inscripciones del siglo V al siglo VII. Bien, pues entre los indicios arquitectónicos elocuentes estaba una ventana engalanada que, como tal, pues llama la atención en cualquier sitio. Claro, era el centro de atención. Y máxime cuando uno busca centros de atención, ¿verdad?, lo encuentra en una ventana de estas características. En tanto que engalanada, pues no hace más que hacer el papel que le corresponde como un vano en un paramento. Es decir, los vanos, puertas y ventanas, como podréis comprender y comprobar y conocer incluso, pues son elementos arquitectónicos que digamos están diseñados, conocidos y preparados para recibir, digamos, una carga de contenido, una carga de mensaje, y son focos semánticos para el mensaje arquitectónico en general. De manera que estos vanos en general pues portan mensajes destacados, mensajes de excelencia social que fácilmente portan, de ahí donde parte el historicismo de los estilos artísticos, de ahí donde parten, de ahí es de donde parte, pues la presencia de elementos de estilos artísticos destacados, ¿no?, que el historicismo ha capturado fácilmente en la caracterización de los edificios.
Sabemos, ya os lo hemos comentado, cómo el historicismo romántico le asignó una identidad mudéjar, y parece ser que esa identificación es solvente hoy día. Me permití hacer un test, una encuesta, en una decena de profesores, sí, eran todos profesores, creo recordar, en fin, historiadores del arte y arqueólogos de la arquitectura, para ver qué le parecía, ¿no? Un poco trasladándole, mira, de esto se dice esto, y mira lo que hay, pues todos menos uno coincidieron en que la asignación de Mudéjar era acertada, ¿verdad? Menos en un caso que no se atrevía a afirmarlo en absoluto, decía que no era Mudéjar y que no sabía que pudiera ser. Obviamente no le facilitaba yo los elementos, porque para comprender no solo los estilos artísticos de columnata y de arcada se distinguen, sino que hay que observar otros elementos, ¿verdad?, que, digamos, confirman este doble proyecto constructivo. El estudio constructivo de la ventana nos ha permitido comprender la presencia de dos proyectos constructivos diferenciados, uno originario de obra nueva, representado por la columnata, y que viene a ponernos sobre la mesa un ajiméz visigodo eclesial. Obviamente el muro donde se encuentra es el muro de carga de una crujía, que es la nave de la iglesia, ahora comentaremos. Y el segundo proyecto constructivo era la arcada, que era el resultado del reemplazamiento de una arcada previa, ¿verdad?, adecuada a la columnata, Una arcada visigoda pues fue reemplazada, sustituida por esta arcada árabe almorávide en el siglo a principios del XII, y por lo tanto empezaba la ventana a hablar por los codos, ¿verdad? Porque nos estaba diciendo que había una mozaradía de entrada, ¿no? Porque una iglesia que se transforma en mezquita a principios del siglo XII, pues claro, me llevaba perfectamente, como después he podido constatar, pues a la fecha de las deportaciones mozárabes emprendidas por la administración almorávide. Bien, en definitiva, existían marcadas, como decía antes, marcadas diferencias constructivas, No solo los estilos artísticos, sino además la distribución de esa decoración, de esa sintaxis icónica. En la columnata rodea a toda la columnata, mientras que la arcada está lisa por la parte de atrás, ¿no?, indicándose, ¿no?, la diferencia de proyecto. Por otra parte, lo fundamental es la constitución estereotómica, es decir, la diferencia de volumen existente entre la arcada y la columnata, respondiendo a dos proyectos distintos. Por último, comentar que la reforma islámica trae consigo una apropiación de la ventana, que es lo que se pretende cuando uno reforma algo, ¿verdad? Hacerlo, actualizarlo, Entonces, en este caso, realiza una apropiación mediante mímesis, mediante procesos sencillos. Si yo pongo una arcada nueva, quiero darle a la arcada, es sin duda la fulgencia, la llamada de atención de la ventana, pues le coloco la misma piedra, de la misma cantera, y me apropio prácticamente de la columna, que por otra parte la reinterpreto. Es decir, aquí en la ventana, la columnata se ha transformado de columna a pilar. Fijaros bien como acá se introducen los símbolos de las impostas, que están encima de los pilares
de las arcadas almorávides. Es decir, en época almorávide el sostén de la arcada son pilares, y claro, la columna visigoda está preparada con su cimacio para servir el cimacio de imposta, y sin embargo, a sabienda de que su arcada reposa en la imposta en la imposta cristiana previa, pues le añaden simbólicamente, ¿verdad?, en la escultura de la arcada la imposta. En definitiva, el resultado es un ser híbrido, con firme apariencia de ser obra nueva, toda ella de una vez, ¿no?, construida, digamos, ex novo, antes que ser una ventana recompuesta. Y con esta consideración de obra única, ¿verdad?, pues llegó a nuestros días, y claro, como obra única, es difícil encontrar un cajón desastre para meter en la historia del arte historicista esta ventana. Yo comprendo que los historiadores románticos la incluyeran en el Mudéjar. Claro, hay que buscar un arte sincrético, ¿verdad?, que resume cierta hibridación para entender unos arcos árabes y una columnata, ¿verdad?, que pudiera ser, bueno, que pudiera ser, depende obviamente del manejo de la documentación que tenga, porque obviamente los capiteles flordelisados, como están acá, son corrientes en la arquitectura visigoda eclesial, y hay ejemplos conocidos en Jerez en Asta Regia, en el Algarve, en Huelva, etcétera. Bien, esta traducción interpretativa de la ventana permitió iluminar pues todo el contexto histórico, ¿verdad? Y a la vez que la ventana, y voy un poquito más rápido, y a la vez que la ventana cambiaba su fisionomía, estaba cambiando la fisionomía del organismo arquitectónico que la contenía. Claro, entonces, la ventana como ajimé visigodo, en primer lugar, pertenece a una iglesia monacal visigoda perteneciente al monasterio del que habla la inscripción de la monja urbana, que era el centro del vicus monacal de Escipionis y que pervivió como la mozarabía de Chipiona hasta principios del siglo XII, cuando fue desterrada al Magreb, ¿verdad? Esto aquí tenemos en morado, la iglesia que con respiraderos desde la cripta se abren, ¿verdad?, un primitivo patio claustral monacal, que se ha mantenido, porque a la par, como digo, que evoluciona la ventana, evoluciona el edificio de patio, un edificio de patio que, como todo edificio de patio, es un concepto urbano de residencia, donde el patio es un lugar en común, como la plaza, en un poblado, en un pueblo, en una aldea, en una ciudad, De manera, y a su alrededor, pues giran las construcciones, las instalaciones industriales o productivas, etcétera. Pues bien, este edificio de patio se va reiterando, se va transformando, metamorfoseándose, pero sin perder su esencia. Un edificio de patio que va a ser desde un claustro, un patio de claustro monacal, a un patio de abluciones islámico, a un patio claustral conventual, de manera que la ventana, en segundo lugar, como bífora islámica, pues pertenece a la sala de oraciones, al harán de un ribat, como mezquita fortificada, que regenta un almonastir y que constituye un monasterio islámico y que constituye toda la obra de fábrica del claustro bajo. Toda la planta baja, todo lo que está en rojo, son muros del ribat. Esta mezquita fortificada fue el castillo maometano rebautizado por los castellanos como Castillo de Regla, donde se funda el convento.
Bien, por último, la ventana como castellana y mudéjar, por el convento agustino, el convento agustino, con sus obras góticas, reformas barrocas y neoclásicas, etc. Podemos dar una pasada a imágenes que tenéis a vuestra disposición, ¿verdad? Ahí, aquí todo el texto arquitectónico de Eclesial, acá la cripta, acá una lectura, una interpretación de sus elementos, el pozo santo, el arcosolio, símbolos de que el lugar era de un interés para la peregrinación, esta puerta en la que había una escalera de la que se conservan restos, que permite la bajada desde el atrio, etcétera. Aquí una planta del Ribat, imágenes que han sido fotografiadas en el siglo XIX, todavía manteniendo fisionomía de Ribat. Aquí tenéis un poco la distribución espacial, el Ribat, cómo regenta el monastir. El patio de abluciones, donde no hay un pozo, sino tan solo un brocal de pozo, porque lo que hay abajo es un aljibe. La puerta en recodo residencial, cito a Torres Balbás, en recodo residencial donde las dos puertas no están enfrentadas. El Ribat en el siglo XIX, conservando todavía el conjunto almenado, la torre del Ribat a la que se le suplementa con un campanario. Bien. Dado el tiempo, y como Pedro ha aprovechado muy bien su presentación y me ha facilitado las cosas, pues voy a pasar un poco más rápido la materia que nos queda, que es en relación a las fuentes literarias. Pues junto a la exploración de la arquitectura monástica, hemos acudido a las referencias literarias, a las fuentes escritas, que están presentes también en la historiografía reglense, subalterna, y que estaban ya entre los indicios elocuentes que inventaríamos inicialmente. La historiografía reglense está afectada tangencialmente por los estudios monásticos fructosianos derivados de la geografía de la Vita Fructuosi, siglo VII, y también por los estudios idrisianos conducidos desde la obra geográfica de Al-Idrisi. En ambos casos y de una u otra manera se indican las relaciones de Chipiona con dos sitios históricos nombrados en dichas fuentes, el cenobio nono de Fructuoso y las mezquitas idrisianas citadas por Al-Idrisi, claramente. La semiótica lingüística de esta cultura material literaria permite argumentar y postular la identificación del patrimonio arquitectónico reglense que hemos puesto de manifiesto con estos sitios históricos. Comencemos con la Vita Fructuosi y la localización del cenobio nono mediante un análisis cualitativo, que es el que nos interesa, porque todo análisis cuantitativo es pobremente cualitativo y nunca sale de la cualidad, aunque sea el propio número. Mediante un análisis cualitativo, semiótico, se entiende, de las millas fructosianas, que son especialmente citadas para poder identificar el lugar de regla con el cenobio nono. La historiografía del monacato visigodo de Fructuoso ha señalado esta costa norte gaditana entre la bahía y el río como la región costera donde el monje fundó dos monasterios, uno de ellos Dúplice. En la obra geográfica de la Vita Fructuosi o Vida del Santo se indica que el monasterio Dúplice, llamado Nono, se encuentra a 9 millas del mar, pero la experiencia positivista de localizar ha sido infructuosa, sirva la palabra en este caso, y desistió el intento
indicando con razón que faltan mayores referencias locacionales para ello, sin obviar por nuestra parte que otra vez la ausencia de datos, como decíamos. Sin embargo, este abandono del intento, que no solo ha sido del positivismo historicista, sino también del positivismo por excelencia, la historia social. Sin embargo, digo, este abandono del intento de localizar a Nono a 9 millas del mar tiene mayor fundamento desde nuestra perspectiva, mayor fundamento semiótico, que el hecho evidente de que falten las referencias necesarias para ello, pues el positivismo no ha puesto en duda la verdad de su planteamiento, que está a 9 millas del mar. Y para mostrarlo, permitirme un recorrido fugaz ya, más que rápido, por la semiótica lingüística, poco más que de esta frase y su breve contexto. La frase locacional que tenéis acá, dista 9 millas del mar, sometida a la más elemental semántica veritativa, resulta ser falsa. ¿Por qué? Sencillo, pues la verdad de la frase resulta falsa, pues la verdad de la frase radica en su referencia de correspondencia con la realidad. Y la arqueología regional de la llanura litoral gaditana no ha rendido ningún monasterio, ni se le espera, pero ni mucho menos un monasterio, un nono literario, un monasterio de grandes dimensiones, dúplice, que centralizó un poblado monacal. No hay nada en la llanura litoral. No hay un poblado secundario, menor, nada. Esa a excepción de que en determinadas épocas, pues casas rurales, de época romana, obviamente un vacío absoluto en la tardoantigüedad, como es común en otros medios. La semántica veritativa generativa, la chomskiana, la última y más avanzada que os la menciono en la gramática de Montague, con su profunda investigación de las condiciones para que la frase fuera verdad, con la investigación de esos mundos posibles donde la literalidad fuera verdad, trae a colación de pronto ya nuevas justificaciones de la falsedad. Voy rápido. Para empezar, dos temas. Por un lado, existe en el año 649 la constancia de una carta escrita por Fructuoso, de su mano y puño, en un lugar del mar. Año 649. Una carta famosa al obispo Braulio. Mientras que la biografía positivista, clásica, acreditada, argumentada, y que no ha recibido críticas importantes, salvo alguna nota menor, de Fructuoso, realizada por Díaz y Díaz, indica que en el año 649 ya lleva tiempo en Cádiz y está residiendo en Nono. Por otra parte, esta semántica veritativa, chomskiana o generativa, digamos avanzada, estructuralista todavía, pues indica que es importante, como podréis comprender, para investigar las condiciones de verdad, ¿no? Los mundos posibles donde la frase fuera verdad, pues es para ella muy importante la investigación del mundo del texto, donde se encuentra la frase. ¿Qué dice el texto? Y claro, si ahí acudimos a los estudios, a los análisis del discurso de la Vita Fructuosi que existen, que tenemos a nuestra disposición, a algunos estudios de Jorge López Quiroga, algunos estudios de Santiago Castellanos, ¿no?, con su profundización en la geografía de la época visigoda, pues claro, nos encontramos que Fructuoso fundó
2 béticas marítimas huyendo del país, perseguido, no una persecución física, ¿verdad?, pero temeroso de ser, como todos de su casta noble o parte de su familia quizás, apresado y conducido a la cárcel por el rey Chindasvinto. De manera, y esto es lo que os traslado es una idea muy divulgada y muy conocida, ¿verdad? Solamente que, claro, Fructuoso ocultaba esa fuga con un interés, una motivación por la peregrinatio, por la peregrinación a Oriente, ¿verdad?, que es lo que ha quedado llamativo en todo el historicismo religioso, eclesiástico realizado, romántico realizado previamente, exegético, ¿no?, de la geografía, pues el interés del santo por llegar a Oriente a peregrinar, ¿verdad? Pues bien, el mundo del texto nos indica, ¿verdad?, que lo coherente, y que ya viene Fructuoso de una Tebaida marítima gallega, donde así ha sido detenido y conducido de nuevo a tierra porque se quería fugar en un barco, desde el monasterio peonense, en la Tebaida gallega de las Rías Bajas, y baja, como en una partida de huida de monjes, que a propósito está en algún panel de la exposición, y entonces pues llega a la Bética con esa misma intención. Lo lógico es esperar un nono del mar, y este mundo del texto se relaciona con que no solo un lugar del mar, sino un lugar del mar con barcos. En este siglo VII, el único lugar con barcos, indiscutiblemente, el único, y digo el único porque no hay otros puertos de destino que Sevilla, es la embocadura del río Guadalquivir. De manera que Fructuoso se va primero ahí, a Cádiz, para no tener barcos con que contactar. En Santipetri pasan los barcos de paso, no fondean, y pasan de noche o pasan pasar exclusivamente. Bien, pero si para terminar acudimos a la semántica, a la semiótica o a la semántica que estamos en ello, sometemos la sintaxis de la frase en la semántica pragmática, a la semántica semiótica, a la de la lingüística más actual, postestructuralista, pues podemos comprender que se trata de una falsedad, no una equivocación, sino una falsedad construida, intencional, una falacia que es una mentira funcional, que engaña sobre la localización marítima de Nono, donde se dice reside Fructuoso, para encubrir sus intenciones de fuga por el mar. La semántica pragmática del texto y del discurso permiten registrar abundantes y sistemáticas huellas semióticas de la mentira, consistente en la manipulación tanto de la cohesión textual como de la coherencia semántica en relación a la causalidad de la oración. Voy a enumerar siquiera para que hagáis cargo de lo que va. Por un lado, lo inconsistente es que derive, ¿verdad?, un nominal ordinal nono de un cardinal 9. Después una oración causal, como veis, donde la causa antecede al efecto. Se llama nono porque dista de 9 millas del mar, se antecede, se antepone, para darle foco semántico, pero a la par arrastra el nombre de un complemento del nombre 9 millas, que es un circunstante, un adjunto, no tiene ninguna relevancia sintáctica, y sin embargo el argumento señor de la frase, que es del mar, porque distar es un verbo que exige un argumento de este tipo. ¿Distar de dónde exige el verbo? Ese es el argumento. Eso se ignora para el nombre. Por más que se está indicando que la localización del nono
parte del mar. Del mar a Nono. Es desde el mar como se llega a Nono. El mar es el tema de la localización de Nono. Una frase preposicional parafraseada diría del mar a Nono. Del mar sería el origen de la frase preposicional, el tema, mientras que Nono el destino. Por último, tener presente que la oración causal es un texto argumentativo, como comprenderéis, inserto en un texto narrativo. Un texto narrativo que de por sí ya tiene una importante acreditación por el narrador, que está, como todos los narradores, está constantemente dando señas de que tiene fuentes sólidas, ¿verdad? El que escribe la Vita Fructuosa y dice, y me dijo fulanito, y un monje que estaba allí viviendo me dijo. Es decir, se mete el argumento incrustado, inserto, en ese texto narrativo. Pero además, y más importante, en lo que estoy diciendo, es que es un inciso parentético, una sintaxis de autoridad. El inciso parentético se admite como verdad y se cuela de cualquier manera. En definitiva, toda la modalidad del texto, y estoy hablando con textos en castellano, estas cuestiones obviamente han sido conocidas en relación a la propia gramática y la propia sintaxis latina, del latín tardío. Toda la modalidad del texto está orientada a imprimirle al texto una fuerza ilocutoria y un poder realizativo de presentar como verdadera la proposición, de hacerla indiscutiblemente creíble. Por ello, la literalidad construida de este sermo rusticus que nos ocupa ha sido recepcionada por todo el positivismo histórico, tanto historicista como historia social, que se cree todo aserto, como toda literalidad. El análisis cualitativo de las millas fructuosianas nos han permitido argumentos para considerar que nos encontramos ante el monasterio nono de Fructuoso. Pero en este caso de análisis en el ámbito de la semiótica lingüística, yo quisiera indicar que el corolario que nos ha resultado es muy amplio, porque de estos estudios se está fundamentando que la carta que escribe Fructuoso a Braulio no se escribe de un lugar de Galicia cualquiera porque creemos ahora que el santo tiró para arriba, no, se escribe aquí en el sur, y además posiblemente en el mismo Nono, y además que el legionario de Fructuoso, esa Vita Fructuosi primitiva que está incrustada en la Vita Fructuosi como obra geográfica global, pues el legendario con bastante, digamos, identidad emeritense, pues es otra posibilidad de que se haya escrito en Nono, y que en Nono pretendió Fructuoso su segunda intento de fuga en barco, y que en Nono fue detenido por comanda real y trasladado a la sede regia de Toledo, donde finalizó su vida monástica y comenzó ya inserto en el poder político como todo el poder eclesiástico de la época, para comenzar, decía, su vida diocesana como obispo de Braga, de Odumio y de Braga. Y acabo en minutos, 2 o 3, porque me queda solo hablar de la parte idrisiana, ¿verdad?, de esa otra literatura que nos va a hablar de la identificación de las mezquitas idrisianas con nuestro ribat al monasterio. Su pasaje, el pasaje de Al-Idrisi sobre el camino de agua de Algeciras a Sevilla, lo vamos a considerar a efecto de mostraros la identificación de este lugar idrisiano de las mezquitas
con nuestro legado arquitectónico. A finales del siglo XIX, Eduardo de Saavedra, arabista y arqueólogo positivista, famoso descubridor de Numancia, como decía antes, tras el estudio de las fuentes históricas inscritas, situaba el lugar de la mezquita en Chipiona, en vez de su localización romántica en Sanlúcar de Barrameda. Yo me encuentro entre dos patrias. Saavedra daba a conocer, ¿verdad?, la poca precisión que existía en el miliario, en la metrología del miliario, de aquí allá 5 millas, de aquí allá 4, en esa metrología. Sin embargo, consideraba que la descripción dinámica, ¿verdad?, cualitativa, como toda descripción, que hacía Idrisi del camino, era de libro cómo se podía correlacionar con las poblaciones actuales. De manera que, en sus palabras, si de Rábita Rota a las mezquitas hay 6 millas, y independientemente de las millas que hubiera, excluirla, si de Rábita Rota a las mezquitas y después se sube el río, pues la única localidad que está en el mar desde la que se sube el río es la costa de Chipiona, que es la mitad de la punta de Chipiona, que es la meridional o sureña, el mar. La mitad septentrional de la punta del faro de Chipiona hacia Sanlúcar, pues empieza la influencia fluvial de la embocadura. De manera que estos son resultados de Eduardo de Saavedra, cuyo testigo recogimos. Y hemos realizado, estamos en ello, un detallado estudio semiótico del camino de agua que ha traído consigo una nueva traducción, en este caso más complicada que la previa del latín tardío, ¿verdad? Tenemos más dificultad con los arabistas que con el latín. Bien, pues decía que ha incluso traído consigo una nueva traducción del árabe y hemos comprendido el verdadero sentido náutico, estricto sentido náutico que tiene el camino de agua idrisiano. De manera que permite localizar sin ambigüedad a las mezquitas en ese mundo de sentido náutico sin necesidad de considerar millas de ningún tipo. Ahora bien, ¿cómo vamos a desechar un miliario porque sea poco preciso? ¿Quién dice eso? Idrisi no lo decía, lo decimos nosotros desde nuestro positivismo. Pues claro, siendo un registro cualitativo, desde mi perspectiva no positivista, pues claro, ¿por qué no enfrentarnos con él de igual manera? De manera que hemos realizado un análisis cualitativo de un registro cuantitativo, de un miliario, un registro metrológico, para conocer pues que Idrisi trabaja con módulos de 6 millas, que son su experiencia náutica ahí donde tiene su residencia en el estrecho, ¿verdad?, antes de emprender el camino de agua, que ha viajado por ahí mucho y sabe lo que es 6 millas de distancia entre las 4 o 5 localidades del estrecho, y que además tiene una valoración, un error de milla en comparación con nuestra medición tan precisa en kilómetros. Y bien, pues ese error es posible conocerlo, ¿verdad?, si conocemos todos los valores de la milla y su correspondencia kilométrica. De manera que hay una milla, una milla larga y una milla corta. Pues bien, pero no hay más que eso. Esta es la metrología del miliario de Idrisi y con eso se puede trabajar. Bien, perdona que antes no os haya pasado esta imagen. Es la Tebaida bética, desde la bahía a la embocadura, con un monasterio acá, el de la monja urbana, que identificamos con Nono,
otro monasterio acá con Asidonia, no pertenecen a la misma jurisdicción eclesiástica. Esto está perteneciendo a Sevilla, mientras que esto es el obispado de Asidonia. Aquí hay una serie de localidades absolutamente muy, ya digamos, que han perdido mucho vigor en el siglo VII. Ya esto era antes un puerto importante bizantino de Asidonia. Aquí tenéis el ejemplo del camino de agua, en rojo lo que estamos tratando. Y aquí algún esquema de la materia. Bien, pues estoy terminando. Entonces, en resumidas cuentas, estas son las millas idrisianas, los cómputos dependiendo de... Y acá podemos ver cómo las mezquitas, estando aquí, como el valor de 6 millas de Rábita Rota a las mezquitas, el valor de 6 millas, repito, de Rábita Rota a 6 millas a las mezquitas, no llegan, y siendo la milla larga, no llega a alcanzar el monasterio de Regla. ¿Cómo va a llegar a alcanzar Sanlúcar? Imposible, como demostramos metrológicamente, pero en términos cualitativos, que la interpretación positivista romántica de las mezquitas en Sanlúcar es errónea. En conclusión de estas últimas consideraciones lingüísticas, el análisis cualitativo de las millas fructosianas o idrisianas ha permitido observar cómo el positivismo filológico de la literalidad ha hecho verdades de mentiras y mentiras de verdades para servirnos un juicio distorsionado y equivocado de ese otro pasado. Y aquí también los frutos de nuestra exploración ontológico y epistemológico de la disciplina histórica. Pero para el caso concreto que aquí nos incumbe, este análisis cualitativo nos sirve el juicio de un nuevo significado de la referencia histórica, del cenobio nono de San Fructuoso, de la Tebaida bética y de las mezquitas idrisianas del camino de agua de Sidonia, antes de ser el convento de Regla de Chipiona. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por... no iba a decir a tener tal tiempo porque no. Y necesito saber si la... Nada, nos vamos pronto. Es decir, un par de preguntas, si la hubiera, y si no... ¿Quiere alguna cosa que sea más puntual que otra cosa? Porque meternos en otra dinámica ahora mismo no, puesto que como al principio dije, tenemos programada la visita al santuario justo a las 7:30. Sí. No hay ningún problema. No creo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración que sea concreta. Y tendremos oportunidad mañana. Claro, por eso no hay problema. En lo que quieran, pues tienen también un poco toda la información que tienen aquí. ¿Alguien quiere...? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues entonces lo dejamos. Entonces, para... voy a indicaros que vamos a realizar la visita guiada, ¿verdad?, al monasterio. La visita tiene zona externa y zona interna y vamos a empezar desde fuera. Voy a dar alguna indicación fuera y pasamos dentro. Dentro no nos permiten a nosotros dirigir la guía, pero os han ofrecido ellos y ya, como he comentado a algunos compañeros, vamos a aprovechar su discurso como parte de nuestra clase con el objeto de que tengáis un discurso paralelo de otro pensamiento historiográfico y que os permita hacer un ejercicio de comparación, de crítica, es decir, que es positivo en cualquier caso lo que nos ofrecen desde esta perspectiva. Y una vez que veamos el monasterio, dado que no nos le permiten hablar a la universidad, pues fuera, ¿verdad?, que ya no es espacio de ese cariz,
pues podemos hablar lo que nos interese. En cualquier caso, paralelamente a lo que nos digan los señores que nos atiendan ahí en el monasterio, ustedes tenéis vuestra guía donde podéis consultar las 3 o 4 paradas que hay dentro del monasterio, y comparar y leer estos contenidos que lo tenéis por todos lados, vamos, de por aquí. ¿De acuerdo? De manera que vamos directamente a la plaza del santuario.